Buenas noches. A continuación hablaremos de derivados climáticos. Un derivado climático constituye una herramienta para reducir el riesgo financiero que afrontan empresas cuyas ganancias o flujos de efectivo están correlacionados a las condiciones climáticas. Proporcionan cobertura frente a eventos altamente probables como lluvias, sequías, nieves, temperaturas altas o bajas. Un ejemplo es la lluvia. En el mercado existen empresas interesadas en que llueva poco, pero también hay empresas interesadas en que llueva mucho. Estas se ponen de acuerdo para mitigar pérdidas por medio de un contrato que es similar a un seguro. Por ejemplo, un parque de atracciones quiere que llueva poco, para lo cual hace cálculos y se estima que en 7 meses habrán 40 días de lluvias. Lo que hace es contratar un seguro que le indemniza si a partir del día 40 sigue lloviendo. El funcionamiento de los derivados climáticos es similar al de un seguro en su estructura. El comprador paga una prima que le otorga el derecho al cobro de una cantidad determinada si se dan unas condiciones meteorológicas. La prima pagada va en función de la probabilidad de ocurrencia de las condiciones que establece el producto. Existe infinidad de posibilidades sobre diversas variables. Se pueden desarrollar productos estructurados que se adaptan en mayor medida a las condiciones del cliente. El concepto clave no recae en la naturaleza del derivado, sino en el hecho de que es un producto paramétrico, ligado. En Estados Unidos y en Europa existen índices basados en temperatura, HDD y CDD. En Sudamérica, México fue el primer país en implementarlos. En Colombia, a la fecha, no hay ningún tipo de derivado climático. El índice HDD, días frescos o días de calefacción, fue construido en la industria de la producción energética y está diseñado para correlacionar la demanda doméstica por calefacción con la demanda energética por aire acondicionado. El cálculo de los HDD o CDD está basado en la temperatura diaria promedio, definida como T sub I es igual a T sub I máximo más T sub I mínimo sobre 2, donde T sub I es la temperatura promedio en el día I, T sub I máximo es la temperatura máxima en el día I y T sub I mínimo es la temperatura mínima en el día I. De este modo se calculan diferenciales para los días dentro del periodo previamente acordado, como diferencias entre una temperatura definida a priori o temperatura base, generalmente 18 grados centígrados o 65 grados Fahrenheit, lo cual se considera como una temperatura confortable, no hay frío ni calor, y la temperatura diaria promedio de su. Entonces, el índice HDD mide la temperatura promedio en la mitad del año que se considera como frío, invierno, y CDD la mitad del otro año considerada cálida, verano. Existen otros índices, como índices de temperatura media promedio, los cuales fueron diseñados como una medida de la variabilidad de la temperatura, la cual es muy utilizada en la industria de la generación de energía. Estos índices se definen como el promedio, en el periodo del contrato, de las temperaturas medias diarias. Existen otros índices, como índices de temperatura media promedio, los cuales fueron diseñados como una medida de la variabilidad de la temperatura, la cual es muy utilizada en la industria de la generación de energía. Estos índices se definen como el promedio, en el periodo del contrato, de las temperaturas medias diarias. El índice de temperatura promedio acumulada CAT se define como la suma de las temperaturas promedio diarias sobre el periodo de contrato, el cual se define de la siguiente manera. Por lo general, este tipo de índice se usa en el verano europeo. Índices de eventos, conocidos como índices de los días críticos, son usualmente definidos como el número de días en que ocurre un evento meteorológico determinado. Ejemplos de este tipo de eventos puede ser un exceso de lluvia, caídas en el periodo o un aumento de la temperatura sobre un parámetro. Los índices de precipitaciones acumuladas se definen como la suma de las precipitaciones diarias durante un periodo, semana, mes, temporada. Created using Powtoon.